Querido Pablo Cid, enhorabuena ante esta obra, una batalla ganada que nos vas a presentar en breve aquí en el Salón Noble del Liceo. Bueno, Pablo, ¿por qué nace este libro? Este libro nace de dos batallas en concreto, una del COVID y la otra de la lucha y superación de los problemas de la vida. Bien. Ante relaciones, ante un poquito todo, pero sobre todo ante la lucha y superación en la vida. Tú eres un valiente y los que te conocemos lo sabemos muy bien, porque afrontas cada día, pues eso, fronteras, barreras que tú tienes que superar, como todos muchos, pero bueno, tú tienes, con el problema de la vista, Pablo, tienes otras dificultades, ¿verdad? Sí. Que estás ahí superando como un campeón que eres. Sí, pero bueno... Supongo que ahí también en el libro estás explicando algo, ¿o no tiene nada que ver? Sí, explico algo, de hecho... Una de las cosas que ocurren, ya le explico al principio de todo, ¿sí? Que en el ingreso del COVID ya me quedé sin visión en el ojo izquierdo, lo cual ya lo cuento y ya voy explicando un poquito, como una pequeña pincelada, pero sí ya voy contando algo. Supongo que sacas una serie de conclusiones de todo ello y quiero que digas aquí, ¿a qué llegaste? ¿A qué conclusiones has llegado tú después de todo este periplo por el libro? Después de todo este periplo, lo más importante, creo yo, es vivir la vida día a día y superarse cada día un poquito más. Si hoy avanzas un paso, al día siguiente tiene que ser 2 y 3 y cada día pues un poquito más y cada día pues ser también mejor persona, pero sobre todo eso, sobre todo el ayudar y el superarse día a día, cada día un poquito más. Tu abuela fue una persona que confiaba muchísimo en ti y te ayudó mucho cuando niño, ¿no? Sí. Hablas de ella con un cierto... Sí. Con una emoción y un cariño especial, Pablo. ¿Cómo recuerdas a tu abuela? Si hoy estuviese aquí, estaría encantado. Porque gracias a ella también conseguí mucho de lo que hoy tengo. Y gracias también a lo que ella me dio y a lo que ella me enseñó, también hoy soy quien soy. O sea que de esas abuelas potentes, sí, ¿no? Sí. ¿Que era de la zona de pueblo, de ciudad, sí. de dónde? Al lado de Allariz, en Mundias, de pueblo. Claro. Pero sí, con mucha fuerza siempre y siempre con ánimos. ¿Te gustaba ir junto a ella? Sí. Estuve un tiempo sin poder ir, pero sí, siempre que podía, procuraba siempre ir. ¿Qué te diría hoxe? Pois... Que te diría hoxe en galego a ti, meu netiño? Pois non sei que me diría, pero algo seguro. Bueno, que iba a chorar seguro, pero non sei que me diría, non sei. Se te digo a verdade, non o sei. Bueno, o único que sei é que estaría moi orgullosa de ti. Sí, orgullosa seguro, eso podo che asegurar eu tamén. Claro que sí, como estamos todos os que te queremos, Pablo. Nada, es un auténtico placer estar en la mesa contigo y acompañarte un día tan especial, querido. No está tu abuela, pero estamos nosotros, ¿vale? Gracias. Y el espíritu de ella seguro que aparece en cualquier momento por ahí. Seguro. Vale, así que un beso muy grande. Gracias. De parte de toda la gente de alrededor y todos los que te admiramos, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Para el luchador, el invencible, el titán que no se rinde ante fieros vientos, el que atina con precisión, con su arco y su flecha y su irisado corazón, a la presa que no quiere ser abatida. A veces, todos lo sabemos, nuestra presa podemos ser nosotros mismos. Gracias, Pablo, por ser toda una inspiración. Pero, ¿qué? ¿Quién llega? Que orgullosa estou de ti, Pabliño, meu querido netiño. Ben sabes que eu sempre te quixen moito e non podía faltar aí, que mantiño. O que pensabas? Ti que pensabas? Sábelo ben, sabes ben todas as que vivimos xuntiños. Así que nada, eu tiña que vir, filliño, pa che dicir que estou moi orgullosa de ti. Que sigas así, forte, valente. E que eu nunca me fun. Ben, non sabes ou non? E que hei de seguir así pegadiña a ti, filliño. Así,
pero diña sempre o teu corazón. E ala, xa me vou, sigue aí cos teus amigos, que vaya cousas que che din máis bonitas. Non son eu só. Ala, filliño, non podía eu quedar sen decirche estas cousas e que escoitases a miña voz. Soy una persona muy crítica con quienes instrumentalizan o abusan de la palabra cultura y se aprovechan de ella, y en este caso el evento que estoy viendo aquí con este artista, este Civil Libre, y además con todos los que están participando, desde el cantante, además del gremio donde yo vengo, de la música, que me ha encantado, y pues que realmente vosotros sois todo lo opuesto a lo que yo suelo criticar. Es realmente admirable cómo realmente estáis llevando a cabo esto, cómo lo hacéis por amor al arte, cómo se respira ilusión por todos los lados y cómo lo hacéis sin ningún ánimo económico de cierto nivel, como lo que normalmente estoy acostumbrado a ver, ¿no? Realmente es admirable, me quito el sombrero y me gustaría apoyar lo que podamos, y nada más, enhorabuena, y leeremos el libro. Gracias. Armando, imos compartir mesa con o noso querido Pablo. Que dirías del? Bueno, de Pablo que é un neoescritor, que xa temos un máis na familia e ademais escribindo cousas do corazón, reaccións que de un mesmo, non? E bueno, encantado de estar aquí. Pues moi ben, alá imos, non? Alá imos. Dile algo a Hola, Pablo. a los lectores, sobre todo al nuevo que acaba de empezar, que ya no está nuevo, que ya lleva años con él. Que bueno, que es una superación, y yo creo que sé bien lo que es superarse. Buf, sé, Alberto, sé vosotros los dos sois dos maestros, auténticos maestros. Por eso que ahora lo único que hay que hacer es comprárselo, leérselo, animarlo, porque bueno, hoy estás aquí, pero mañana puedes estar ahí abajo, pero él va como la espuma, va a subir, ¿eh? Sí, creo que sí. va a llegar al segundo libro tranquilamente, seguro, y más. Además en Andrómeda Y más, Señeira, y más. segurísimo. Además estás rodeada de amor, de literatura, y qué mejor se puede estar. Sí, señor. Aparte que ahora, mira, ahora ya me dejé un look así, algo Marley. Estás guapísimo, Alberto. ¿Tú crees? Estás guapísimo. Te pega mucho esa imagen, ese look. Sí, te va muy bien. Bueno, pues nada, Pablo, Bueno, te Pablo, queremos un montón. Oye, ¿qué te ha pareció la sido muy vieja que emotivo, vino, muy hermoso. la abuelita que vino? Mira, es que La abuelita que vino... Contigo todos los piropos son pocos. No La digo hermosura por eso. se quedó corta contigo. Escúchame, Alberto. Digo, ¿qué sensación te causó cuando declamé a una abuela que adoraba a su nieto? Pues esto, la ternura, lo que eres tú. Eres una dulzura, eres esto exagerado en infinito. Eso ¡Ay! ¡Qué Mm. solete! Daniel Rincón, querido nuestro, xente do redor, acompañando a Pablo Cid, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí, venimos hoy a acompañar a Pablito ahí a su presentación de su gran éxito, y muy contento de apoyarles a ustedes como siempre lo hacen conmigo. Muchas gracias. Nuevamente. ¿Qué temas has elegido para él? Bueno, tengo algo de aquí, algo asturiano, aquí muy de España, y otra canción que sonó mucho por aquí, que lo hace una chica en una versión más popular, más colombiana, pero es muy conocida, que se llama Y tú te vas. Y luego una canción que tiene un mensaje muy bonito, ya lo escucharemos más adelante. Bien, esa sorpresita, ¿no? Sí, las últimas dos. Muy bien, pues gracias por acompañarnos una vez más. Pues encantado. Gracias. Yoli, vas a acompañarme en la mesa. ¿Qué decimos de nuestro querido Pablo? Bueno, pues que Pablo es, para empezar, un amor. Sí. Y después, bueno, pues es un ejemplo de superación, a pesar de sus condiciones de nacimiento, sus adversidades, sus problemas visuales. En nuestro grupo es quien nos hace los vídeos, las fotos, se ha convertido en un magnífico escritor que nos cuenta historias de vida muy duras que todos hemos tenido cerca, por desgracia, Sí. y que yo creo que es un ejemplo a seguir, de verdad. Así es, bueno, efectivamente es nuestro streamer, Sí. y cuando podemos gozar de esos actos en directo, él está siempre ahí, increíblemente no falla nada, Nada. ¿vale? Con ese poquito de visión que él tiene, pero bueno, un amor, Un amor, eres sí. un amor, y Sí. te queremos mucho, Pablo. Te queremos, Pablo. Venga, que quede este documento para ti para siempre.
Marila, querida maestra, que podemos decir de o noso querido Pablo? Bueno, noso querido Pablo, bueno, que é encantador, que hoxe está guapísimo e que é o símbolo da superación, que é a mostra de que cando se quere, pode. Así é. Meteuse eso na cabeza de que tiña que facer eso e aí está, con todas as dificultades que ten, pero aí logrou uno. Por tanto, unha victoria aí gañada por Pablo. Sí, señor, digo unha mestra. Gracias, Marila. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como no vas a llorar igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Daniel Rincón. Tirín Marina e que me metes en cada día. En fin, o que vou dicir é o seguinte. Primeiro, a miña admiración por Pablo, que ven de vello, ben xa de moito antes do COVID, pero no COVID eu ainda que non estiven ali mismo na habitación, sí que estuve dándolle ánimos cada día por teléfono. Pues nada, vamos aquí a este acto, estamos aquí con Concelleira, acabamos de comprar uns libros para axudar, realmente ten moito mérito e parece moi interesante. Realmente o que, bueno, a verdade que o que escoitei aí, personalmente, encantóme todo o que decía xente, o que dixen un pouco aí, é admirable como realmente si que vos lle dades forza e lle dades, como se dice, corpo a palabra cultura en sí, non a banalizades para nada, non instrumentalizades, e realmente si que levades ao tema do arte e a ilusión onde hai que levar a ilusión a atención. Tamara Concelleira, que leva a educación, entre outras concellerías, como tamén leva facendo tan dispares como facenda, e é un dos nosos pilares. Nada, eu simplemente este libro fala dunha batalla ganada, pero aquí temos o autor que de múltiples batallas e que dome que a mensaxe que transmitiu, que a pesar de ser un loitador e de afrontar as batallas no día a día, el quedase ca esperanza, sempre co seu mensaxe e o seu final é a esperanza en cada unha delas. E nada máis, encantadas de colaborar e de poder participar nestes eventos e apoiar a Pablo. Moitísimas gracias por acompañarnos. O noso Juan e o noso Miguel. Que decimos de Pablo, o noso querido Pablo Cid? Introduce, Miguel. Pois, para mí que ten moito mérito. Ten bastante sensibilidade para facer estas cousas, para que xa non é difícil escribir. Ele é unha forma de expresar todas as que pasou para lograr dar un paso máis na vida e encontrarlle un sentido, e que, como non, facelo a través dun libro, pois está sempre, é o mellor, o máis barato. Eu coincido contigo, ademais creo que é un home con unha experiencia vital da que moitos debésemos de tomar nota, ainda que se di por aí que en carne allea non se aprende, eu coido que sí, si se pon atención. E hai outra cuestión importante, é o noso Cid poeta. Eso é. Utiliza a pluma como o Cid a espada tizona. Ademais, efectivamente, ademais ten un fermosísimo título porque é Batalla ganada. Cogal é un gañador, non? Efectivamente. Bueno, as batallas na vida non se acaban hasta que morre. E despois ainda non sei. Pero o que sí é verdade é que a loita nesta vida ten que se marca sempre. Xa bastante o intentalo, non só intentalo, sino facelo. E ganar non se digo nada. Claro. Pero unha ganancia non se, penso que non se logra hasta que se ganan todas as batallas que transcurren na vida. E ele é un rapaz novo, ele le queda moito, pero que, bueno, vai moi ben. Mira, non é por cortarche, pero vai empezar a presentación. Solo nos falta un Ribeiro, a celebralo. Bueno, eso arranxas en calquera momento. Moi ben, pois viva Pablo. Viva Pablo.